Dinámica muy poderosa, porque vamos a hablar directamente desde las raíces del amor, el apellido. Así que escriban, por favor, su nombre y apellidos. Rapidito, rapidito, vamos, vamos, vamos. Tomen nota, nombre y apellidos. Después que lo coloquen, van a levantar la mano y me van a decir que de los apellidos, ¿cuál recuerdan, qué historia de liderazgo recuerdan de mamá o papá? Y van a tener un minuto para que empoderen a la audiencia con sus discursos. ¿Ok? Entonces, levanten sus manitos, como siempre lo hemos hecho directamente virtual, para que comience. Tomen nota, nombre, apellidos, y de esos dos apellidos, ustedes van a dar un discurso de un minuto, cómo empodera el liderazgo de mamá o de papá según el apellido que eligieron para dar el discurso de un minuto. Mi querida Lisette, los micrófonos son para ti, mi doctora. Tengo que elegir uno solo de los dos apellidos, Bueno, ¿qué te parece que sean los dos? que sean los dos, porque los dos padres son Son líderes, importantes. Ah, bueno, son empecemos con tu líderes. discurso. Mi papá fue un hombre muy trabajador, aunque trabajaba como obrero. Llegó a un octavo curso. Era un lector continuo, pero también tenía visión de negocio. Puso colmado, cafetería, carnicería. Y no solo eso. Ahorraba para la construcción. Y hoy mi mamá vive 15 años después del muerto, no con una miserable pensión. Vive como una reina, como ella merece, con el legado que él preparó. Pero no solo para ella, también para sus hijas. Ese es mi apellido Hernández. Mi apellido Pichardo. Mi mamá, aunque es pequeña de tamaño, de Gipsa me conoce, más pequeña que yo, que es mucho decir. Es una gigante, porque es una mujer que llegó a un tercero de primaria. Sabe más matemática que cualquier catedrático, porque calcula sin una calculadora en manos. Atendía los negocios de la casa, pero no solo eso. Ella también puso su propio negocio. Aprendió peluquería, puso una tienda de variedades donde le vendía perfume, el champú, el rinse, el desodorante, toalla sanitaria, papel de baño, pero aprendió a coser y a sus tres hijas le hacía trajes hermosos. Y hoy, con 80 años, no para de trabajar, sigue emprendiendo. Todo el que va a su casa, ella tiene cositas hermosas para enseñarle y decirle, mira, yo estoy vendiendo esto. Si tú conoces a alguien que le interese, tráemelo por acá. Gracias. Ay, tan bonito. Bueno, fíjense, aplauso y corazoncito para su papá y su mamá, su papá Hernández. Me gustaría que nos regalaras otra vez, por favor, el apellido de tu mami. Pichardo. Andrea Pichardo, Pichardo. Pichardo, qué bonito. Bueno, fíjate que tú eres una gigante también. Tú eres una gigante y viene porque vienes de gigante. Gracias por tu discurso. Vamos con mi querido Carlos Bermúdez. En un minuto, cuéntanos el apellido de mamá y papá. Mientras tanto, los que están aquí, por favor, escriban sus nombres y apellidos en el chat. Carlos, los micrófonos son para ti. Gracias, gracias de Gipsa. Bueno, yo soy Bermúdez Pacheco. Voy a empezar con Pacheco, que es el apellido de mi madre, en la cual ella fue desahuciada a los 8 años de edad por una enfermedad que es fiebre reumática. Ay, hasta me duele todavía, porque ella llegó hasta los 40 años. Y ese apellido Pacheco es fortaleza, vivir, sentir y lógicamente saber vivir hasta el último momento de su vida. ¿Por qué? Porque fue desahuciada desde los 8 años de edad y supo vivir su vida. Su madre llegó a 100 años y su abuelo, es decir, mi bisabuelo, llegó a 105 años.
Entonces mi meta es cruzar a 108 años. Ese es Pacheco. Ahora voy con Bermúdez. Bermúdez viene de la parte de mi papá. Su padre nació en Nicaragua, pero se fue a los 2 años expulsado de Nicaragua, su familia, a Inglaterra. Ahí él estudió en Inglaterra, se desarrolló y lógicamente, llegó como inglés, como británico, a los Estados Unidos. Se casó con mi abuela en Estados Unidos, hizo una familia allá, nació ahí la hermana de mi papá, luego se vinieron a México porque mi abuelo era petrolero, químico petrolero, hizo una familia hermosa en México, después tuvieron 6 hijos aquí en México y uno de ellos era mi papá, que ya falleció, tuvo 17 años con cáncer, luchó también para salir adelante y entonces quiero cerrar con esto, que es lo que me motiva el apellido de mi mamá y el apellido de mi papá. Mi mamá muere un 25 de abril de 1980. Mi papá muere un 26 de abril del 2013 y a los dos los enterramos en el mismo panteón el siguiente día, que fue el 27 de abril, con 33 años de diferencia, donde se unieron Bermúdez y Pacheco por el amor que se tenían entre ellos. Entonces en mi familia es amor, entrega, pasión y saber vivir bien. Gracias. ¡Wow! Corazones para esa historia amorosa de mamá y papá. Corazón que tú eres así, Carleto. Qué bonita historia. Bueno, fíjense. Oye, Carlos, hiciste que me erizara, gracias. Qué discurso. Vamos con Natalie Corredor. Apellido de mamá y papá, nombra los apellidos y cuéntanos la historia en un minuto. Corredor Caballero. Corredor por parte de mi papá, Caballero por parte de mi mamá. Corredor fue un apellido que solamente estuvo presente en una hoja para cuando me llamaran a lista en el colegio. Como buen corredor, podríamos decir que salió corriendo ante la responsabilidad de hacerse cargo de 2 hijos. Caballero, como su nombre lo dice, demuestra la fortaleza que tuvo una madre de ser capaz de sacar sola a 2 hijos adelante. Con su ejemplo, nos enseñó todo lo que deberíamos saber hoy en día, cómo enfrentarnos a esta sociedad que día a día es más cruel con el ser humano, cómo salir adelante y luchar por nuestros propios sueños. Sin saberlo, ella fue la que inculcó en mí las fuerzas para que yo fuera esa oveja negra y fuese la hija diferente que buscó horizonte en un país muy lejos de su tierra natal. A mi madre le debo todo. Muchas personas dicen que soy la viva estampa de ella y me siento orgulloso de serlo. ¡Wow! ¡Qué discurso! Pero miren cómo, qué bonito corredor su papá y corrió para sacar una familia, pero su mamá, caballero, como toda una caballera, así, déjame echar para adelante a mi muchacho. Gracias, Natalie. Y bueno, imagínate las venas tuyas, corredor y caballero. Te recomiendo por lo menos la parte de lucha, ya quítala de tu vocabulario, ya para que sea más fluido, cosa que tus generaciones de tus hijos y tus nietos no vean eso como que la lucha, sino que sea más fluido y más que estás en 4K, donde la comunidad uno va aprendiendo aquí que la vida es linda y podemos fluir desde el amor sin luchar tanto, simplemente con disciplina. Te bendigo y gracias por estar en esta corporación. Key Regalado, vamos, apellido, mamá y papá, y cuéntanos la historia del liderazgo de ellos, por favor, en un minuto. Buenas tardes. Apellido paterno, Guacarán. Apellido materno, Regalado. Mi nombre completo es Edison Key Guacarán Regalado, orgullosamente. Guacarán Guacarán de origen indígena. Tanto mi apellido materno como paterno de origen indígena. Mis padres, ambos luchadores, con 40 años de matrimonio, me han enseñado a perseverar, me han enseñado a luchar por mis sueños, por mis metas, a nunca rendirme.
me han enseñado desde el ejemplo. Son padres que con 66 y 63 años que tienen hoy en día, mis dos viejos, son padres que todavía están emprendiendo. Tenemos una tintorería aquí en mi ciudad y son mi ejemplo a seguir. Son mi ejemplo de esfuerzo para seguir adelante. Esos son mis padres. Esos son mis vidas. Y como anécdota personal para cerrar mi discurso, mi apellido Guacarán es de estirpe indígena, como ya dije. Y en mi lengua natal, cariña, Guacarán significa Guaycapurunanqui, que significa guerrero del sol. ¡Wow! Así que por favor, eso tan poderoso, fíjate que lo que quiero es que llevarlos a conciencia para que ustedes vean de dónde vienen. Ustedes son unos líderes, pero vienen de grandes líderes también. Eso que significa indígena, por favor escríbelo en el chat para que nosotros quede ahí y nosotros aprendamos de ti. Gracias por ese aporte educativo, mi querido Kay. Te valoramos aquí en nuestra corporación. Miriam Parra, mi amor, bienvenida a mi clase, princesa. La misma dinámica Gracias, para ti, princesita. igualmente para ustedes. Mi apellido, Parra Navarro. Mi papá, hombre humilde, de campo, trabajador, pero que con el tiempo, para mí, se convierte en un dictador. Llegué a odiarlo a muerte, honestamente, por la forma que nos trataba como hijos. Éramos 7, soy la del medio. Pero gracias a esa madre que Dios me regaló, Navarro, una mujer guerrera, fuerte, con una humildad y una entereza impresionante, me enseñó a amar a mi papá. Con el tiempo lo amé tanto que cuando mi papá necesitaba algo, a quien corría era hacia mí. De los 7 hijos, yo estuve presente hasta su último suspiro. Mi papá cumple ahorita el 27 de enero 4 años que se me fue. Murió en mis brazos. Le dije lo mucho que lo amaba, lo orgullosa que estaba de él y lo mucho que lo respetaba, con la fe y la esperanza de volverlo a ver pronto, porque Dios promete regresar de nuevo a la vida a todos aquellos que se nos han ido. Hoy tengo la dicha y la fortuna de tener a mi mamá conmigo. Desde el 22 de diciembre del año pasado se vino a vivir conmigo. Hoy tiene 90 años y no dejo de aprender de ella. Es impresionante cómo esa fortaleza, a pesar de su edad, todavía me inspira, todavía me lleva para seguir adelante. Así que vengo de 2 grandes guerreros, 2 grandes seres humanos. Después entendí por qué mi papá era lo que era. Con el tiempo entendí porque mi papá, hijo de 8, el mayor de 8 hermanos, pierde a su papá a los 8 años y como gente de campo, toda la responsabilidad recayó sobre él. O sea que no tuvo vida de niño, no supo que era juguete, que era jugar, que era nada de eso, sino una responsabilidad de un adulto sobre un niño de apenas 8 años. Por eso llegué a entenderlo y amarlo como lo amo. Gracias por la oportunidad. Ay, gracias a ti por compartir tu bonita historia, mi amor. Me gustó porque murió en tus brazos, me gustó por
La energía que de tu discurso me transmite perdón, amor, qué gran madre de 90 años que tienes, que Dios te la bendiga. Y el día 27 de enero, la idea es que celebres la vida con ella. Ese día más bien celebrar porque es algo hermoso. Y es así. Y bueno, la promesa de Dios es promesa de Dios, Juan 5 28 29. Te honro, Miriam, gracias por estar aquí y compartir tu discurso. Dios me la bendiga. Patricia, cuéntanos, muñeca, tu discurso y los apellidos de mamá y papá. Bueno, yo llevo el apellido Gutiérrez Ríos, que es el apellido de mi padre. No conocí a mi mamá, pero Dios puso en las manos de este hombre maravilloso la vida de una niña que sacó adelante. No fue fácil porque en la familia se tenía, la abuela tenía una educación muy rígida y decía que a una niña no se le abrazaba porque era niña. Y cuando era señorita, pues no se le abrazaba porque ella era una mujer. Entonces, bueno, pero estuve en manos de un hombre maravilloso que me enseñó a crecer, a ser fuerte, muy, muy estricto, pero como todos, a veces no entendemos a nuestros padres y a veces los juzgamos. Pero gracias a esta enseñanza que yo vi con él, a esta forma de educar, yo aprendí a ser una mujer muy luchona porque él nunca se dejó ni se venció. Me enseñó a ser una gran madre y siempre soñé con ser mamá. Y gracias a Dios tengo una hija maravillosa y ahora un nieto al que amo profundamente. Me enseñó y me dejó un legado de amor, de, de compartir a los demás de corazón lo que uno tiene y a entender que la vida a veces te pone pruebas y que estas pruebas te ayudan a ser fuerte y a fortalecerte. También sé muy en el fondo, porque se llevó ese secreto a la tumba, que sí tuve una madre y una madre amorosa, porque yo me considero una mujer amorosa, que me gusta hacer el bien a los demás y que doy mucho cariño. Y mi hija es prueba de eso, mi nieto igual y mi esposo. Gracias. Ay, qué bonita historia de Gutiérrez y tal cual. Nosotros tenemos el 50% de mamá y el 50% de papá. Y fíjate, eres tremenda madre, abuela, don de servicio, y eso viene de tu madre. Así que gracias por honrarla también en estos espacios. Honra al que merece honra por la vida. Carla María, cuéntanos apellido mamá y papá, un discurso de liderazgo de ellos en un Bueno, minuto. mi apellido es Rojas Castillo. Los dos significan, bueno, es que lo acabo de buscar, pero no, no sabía muy bien. Significan fuerza y nobleza, los dos. No hay distinción en uno ni en el otro. Este, mi papá murió siendo educador. De hecho, va a cumplir ahorita 2 meses de muerto. Este, Mi papá, antes de ser educador, primero estuvo en un banco y mi mamá lo motivó para que estudiara y él estudió. Sin embargo, había muchas pruebas. Mi mamá aprendió a coser, mi mamá, ella me hacía los uniformes, ella me cuidaba, siempre me ha cuidado y este. De hecho, en ese transcurso de cuando estudiaba mi papá, ella iba con él trabajaba de interino. De interino es que no tenía mucho salario así en educación y siempre estaba de un lugar a otro, pero los fines de semana y entre semana mi mamá vendía granizados y vendía otras frutas y otras cosas para mi educación y junto con la ayuda de mi papá. Y gracias a todo eso, de ahí yo me forjé, aunque tuve que andar en escuelas diferentes. Siempre estaba en una escuela. Solo un año me dio clases él, solo un año, por casualidades del destino, pero de ahí yo conservo ese legado de que los dos siempre han sido personas muy trabajadoras y luchadoras en todo el sentido y aspecto de la palabra.
Eso es Qué lo que bueno, puedo compartir. gracias por compartirlo. Te voy a dejar una tareita amorosa en oratoria. ¿Con quién vives tú? Yo vivo con mi mamá. Ay, qué linda. Tú le vas a decir, mira, mamá, yo te voy a contar un cuento o una historia. Le cuentas cualquier historia bien bonito. Y cada vez que tú le dices, mamá, cada vez que yo diga usted va a hacer un pitico, pi, pi, o cuando diga es porque son muletillas, entonces que ella Ah, te esté atenta, porque el cerebro debe ser, somos el resultado de las 5 personas que están a nuestro alrededor. Revisa quién de tus amistades o familiares utiliza mucho muletilla, porque el es como, está buscando palabras, que voy a decir. También te puede ayudar mucho la lectura corrida. Vas a agarrar un libro y vas a leer rápido, taca, 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 sin entender nada. Lo vas a leer rápido, taca, 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 taca. Después lo lees lento, con coma, acento, puntuación. Esa es mi recomendación, Carla, en la clase de oratoria, ¿ok? Manos a la ah, obra. Y bueno, amo muchas tu gracias. apellido Castillo, porque mi Gracias. apellido de soltera es Castillo. Así que de lo que se siente. Aida Quintero, tus apellidos de mamá y papá, una historia de 1 minuto de liderazgo de ellos, por favor. Claro. Mi padre es Roberto Quintero, pero tendría que ser Quirino. Por situaciones de guerra, pues les quitaron el Quirino y se quedaron con Quintero para que no los asesinaran. En el caso de mi madre, ella es Guadalupe Hernández, que tendría que ser Santibáñez, hija de español, pero no fue registrada por miedo a que se la quitara. En cambio, recibimos el apellido Hernández por el padrastro de mi mamá, quien vino a dejarnos todo su amor como padre o como hombre, porque aunque yo tuve abuelo paterno, no existió, pero tuve un sustituto de ellos. Entonces, él amorosamente siempre nos vio como sus nietos y siempre estuvimos muy amorosos con él. Eh, Estaba yo investigando que el apellido de Santibáñez de Hernández también proviene de apellido español, que es hijo de Hernán, y yo dije, ah, mira, me sustituyeron el Santibáñez por Hernández, que son guerreros ambos, ¿no? Entonces, mi madre es una guerrera porque a pesar de no tener sus apellidos, siempre fue una niña que educó como madre a sus hermanos. Y posteriormente también es una mujer que no tuvo una educación como tal, porque no se la, más bien porque era demasiado bonita, no tuvo la oportunidad de tener educación, ya que los maestros querían abusar de ella y ella como buena mujer no se dejaba. Entonces, ella pudo haber tenido una educación y haber sido una profesional, cosa que no pudo ser, pero que ella tiene un alma de maestra, tiene un alma de emprendedora y es muy lista, mucho, muy lista. Entonces yo creo que el legado que tengo es más de mi madre por toda esa fuerza que tiene y porque, bueno, si ella no pudo estudiar, yo estudio todo lo que sea, ¿no? Y lo aplico para lo que se pueda hacer. En su corazón ella también es de un alma muy caricativa, que si ella ve a los ancianos, ella, bueno, es más, no podrían ponerle una tienda porque ella se la daría dando, se la subsequiaría. Entonces, digo, bueno, entonces es parte de mi madre. Gracias. Oh, qué hermosa historia, corazoncito. Bueno, te tengo una noticia y a todos los Hernández. Mi apellido, en vez de ser Castillo, porque Castillo es de mi abuela, eran como reverde esos papá y mamá y abuelos, pero mi apellido realmente Hernández de Europa, Hernández. Así que Lice y Aida les entiendo y todos los Hernández, pero no me pusieron el Castillo. ¿Qué les parece? Ajá, por las venas, Lice. ¿Qué tal? Me quise compartir eso porque lo de Aida me conectó. Muy bonito. Vamos con Mati Gómez, los apellidos de mamá y papá, una historia de 1 minuto de esos apellidos. Buenas, ok. Tengo, mis apellidos son Gómez y Páez, y
como venezolana, son los apellidos que hemos tenido como dictadores en nuestra historia, Gómez y Páez. Pero mi papá es Gómez porque es de origen colombiano. Nació en Colombia, se crió en Caracas. Y el Páez de mi madre, hoy voy a hablar del Páez de mi madre como liderazgo, porque es el ejemplo mío de liderazgo en mi vida. Mujer tremenda abierto sus negocios propios. Y ella también me hizo recordar a una de las compañeras, tendría que haber tenido, no recuerdo el apellido exacto, en alemán, porque mi abuelo Páez, también capitán del ejército, él era hijo natural de un señor alemán, de un bisabuelo alemán mío, ¿no? Entonces, claro, no, tiene un apellido, el apellido natural Páez. Me recordó. Entonces, hablo de mi madre porque ella ha sido el ejemplo para mí en su negocio de masaje, estética. Desde muy joven la he visto trabajar y me ha ayudado incluso cuando iba a la escuela. Es el ejemplo de tenacidad, perseverancia, que yo estoy segura que lo heredé también. Soy así, persistente, constante. Y es el ejemplo de que las mujeres podemos ser líderes fuertes en el hogar, también criar a nuestros hijos y ser un ejemplo de amor y fortaleza. Y entonces para mí eso es mi madre y la tengo ahora con 80 años, sobreviviente de un cáncer de pecho cuando mi padre falleció, hace unos 36 años, hace 40 años, perdón, ya falleció mi padre. Y entonces ya desde entonces ella es sana, gracias a Dios, gloria a Dios. Y ya, contarles esta historia bonita para mí. Gracias a todos. Ay, gracias, Mati. Me encantó también tu historia de mamá y esa fortaleza, la perseverancia que viene de ella. Qué bonito. Fíjense que este espacio es neuroliderazgo en comunicación importante el liderazgo, pero ustedes son líderes para que se lleven a conciencia, con razón que soy así, porque ustedes vienen de una fuente poderosa de mamá y papá. Qué bonito lo que me están compartiendo y a todos los compañeros, porque aprendemos de cada uno. Vamos con mi querida Yajaira Colmenares. También para ti, un minuto, tus apellidos de mamá y papá y por favor tu discurso. Abre tu micrófono, princesa. Ahí debe, ok, ya abrió. Mis apellidos Colmenares Mateus. Colmenares de los Andes con S, porque también hay Colmenares con Z, que es del centro del país. Y de mi madre es Mateus. También es de los Andes, pero de Trujillo. Mi padre de Táchira. Mi padre es un hombre que nació en un pueblito muy humilde dentro de las montañas del Táchira, a 2 horas de la ciudad. Y para salir del pueblo salían en burros. Para estudiar el bachillerato los enviaban al seminario en la ciudad. Entonces él desde los 14 años salió de su pueblo en burro a buscar progreso, a trabajar y a salir adelante. Y él solo logró estudiar, hacerse de una profesión, era agrónomo y siempre trabajó en las tierras, trabajaba con ganado, eh, tenía fincas, sí, tuvo diferentes fincas, trabajó con engorde de ganado, con producción de leche y cosas así. Vivíamos en un pueblo y cuando éramos 6 hermanos, fuimos creciendo, bueno, yo estaba pequeña de 1 año, nos trajeron a la ciudad porque mis padres decían que mi madre decía que en el pueblo nosotros no íbamos a estudiar una carrera y nos trajo a la ciudad para que fuéramos a la universidad. Mi padre siempre buscó la unión familiar, que siempre nos mantuviéramos en contacto con toda la familia de su parte y también mi madre. Mi padre no la dejó trabajar, aunque era docente en la parte de artística, de manualidades que llamaban en ese tiempo. Pero ella siempre buscó la forma de producir dinero. Ella compraba mercancías, ropa, perfumes y siempre vendía y se movía. Y siempre buscó ayudar a los demás en todo momento. Bueno, esos fueron mis padres, siempre buscaron salir adelante y llevarnos y hacernos unas personas de bien y profesionales. Ay, gracias, Gracias. Yajaira. Vienes de muy buenas bases. Gracias a ti por contarnos la historia de esos grandes líderes.
Y quiero este regalito para todos, lo que les voy a decir. La finanza viene de la madre, no del padre. ¿Ok? Entonces siempre esa parte, cómo ustedes manejan el dinero, viene según la crianza de la madre. Ok. Así, si algunos sienten algún rencor hacia el papá, es que mi papá no hizo nada para proveer. No se preocupe, el papá es protección, pero la madre es la creatividad. Si buscan en el libro mayor, Proverbio capítulo 31, leen todo Proverbio, ahí dice la mujer virtuosa y cómo hace tantas cosas. Viene de la creatividad. Inclusive la viuda, la viudita. Ella, wow, hizo bastante cuando quedó viuda con su hijo y Jesús se le presentó. O sea, siempre ha habido casos de historia donde apoya a las mujeres. Así que hoy honramos a las mujeres y también a los hombres, porque los hombres, aunque son los proveedores, ellos son protectores. Ese es su trabajo, proteger. Por eso fue que Yajaira, tu papá no quiso que tu mamá trabajara, y la protegió. O en el caso de Patricia, su papá la protegió afuera para que no se la comieran los depredadores. O cada uno de ustedes tiene una historia de papá, era protección. Yo honro al mío también porque me protege, me cuidó mucho, mucho, mucho. Así que qué linda historia, ¿verdad? Honramos también a nuestros padres. Zulma Parada, un discurso, apellido, mamá y papá, y un minuto para tu historia de liderazgo de tus padres. Mi apellido es Parada Gutiérrez. Parada podemos hacerlo como significado de descanso. Gutiérrez, guerrero que está al mando del ejército. Y he investigado que ambos apellidos son de descendencia española. Mi papá siempre con mano fuerte, con mano dura, estableciendo la disciplina en la casa. Y lo que el papá decía, eso debería hacerse. Por otro lado, mamá, más protectora, más el cuidar de las niñas, porque éramos 6 mujeres y un solo varón de los hijos. Más de protegerla. Mi papá, cuiden los dientes, no mastiquen chicle, porque si mastican chicle, esos dientes se le van a fregar. Hay que, aunque sea con carbón, hay que limpiarse esos dientes para que sean blancos y si la sonrisa se les vea bonita. Entonces, tras de cualquier error, el papá andaba con la disciplina en la mano. Y mamá venía y trataba de protegernos de esos duros golpes que el papá daba. Y yo doy gracias a Dios por la vida de ambos, que ya están descansando en la presencia del Señor. Gracias a Dios por esa disciplina dura del papá. Yo soy la número 5 de 7 hermanos. Y por esa disciplina del papá, yo soy lo que soy. Por ese amor de mamá, esa entrega, ese sacrificio que ella siempre puso porque nunca era suficiente el recurso económico para poder mantenernos. Mamá buscaba otras actividades aparte de cuidarnos. Buscaba lavar ropa, planchar, para tener más recursos y poder darnos a nosotros lo que necesitábamos. Entonces, esa energía, esa entereza de mamá, creo y estoy segura que yo la he logrado heredar. La disciplina del papá, el carácter de la energía y las buenas vibras de la mamá, que aunque llueva, hay que sonreír porque vienen cosas mejores. Ay, tan bonita tu experiencia. ¿Sabes qué me gustó? El apellido Parada. Cuando tu mentora te dice digna, respira, Zulma, respira. Ahí está fino el parada, para un poquito. Y has tenido una transformación aquí en 4K. Wow. Te veo con un equilibrio ahorita de transformación espectacular. Digna te ha llevado de la mano y he visto cómo tu transformación de conciencia, wow. Tienes ese Gutiérrez y tienes esa parada. Gutiérrez y parada. Por eso eres nuestra accionista consentida de 4K. Gracias, Zulma, por tu ejemplo también y liderazgo. Vamos con David. David, cuéntanos de ese apellido, cómo se pronuncia, de dónde viene y háblanos del liderazgo de mamá y papá. Borges Cordero. Borges del sector de la villa de Perijá,
en el estado Zulia, Venezuela. Cordero es de la población de El Mojana, en el estado Zulia, a 1 hora 30 minutos aproximadamente vía terrestre al país vecino de Colombia. Casualmente, y no creo mucho en las casualidades, pero vale en esta oportunidad, hoy mi hija me estuvo preguntando por el origen del apellido Borges, con H intercalada y Z al final. No le supe responder, pero indagó a través de las redes sociales y se contentó al mencionarme que es un apellido oriundo de Galicia, España, de las Islas Canarias. Algo así me mencionó, se alegró porque en ese instante, al parecer, ya tenemos pasaporte europeo, algo que no es así, porque hay que ubicar generaciones muy anticipadas, muy anteriores. Y eso es un hecho muy, muy hermoso, ¿no? El saber nuestros orígenes. Mi madre, maestra, maestra más de 40 años a nivel de colegiatura en Venezuela, nos dio a conocer mucho respeto hacia los terceros. Mi padre, ingeniero, una compañía que existió en algún momento en Venezuela denominada Maravene, nos inculcó mucho que antes del 3 había un 1 y un 2, es decir, todo realizarlo paso a paso. Es decir, mi crecimiento como persona se unieron dos ideas muy fortalecidas: la parte educativa de respeto y la organización que debe tener un maravilloso ser humano. Eso es lo que les puedo dar a conocer de mis dos apellidos, Borges Cordero. Y recuerdo, ya para finalizar, que en mis años de primaria me llamaban el David Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Algo así me estoy recordando en este momento. Gracias, Alexa. A ti, fíjate lo que los apellidos, las historias activan gatillos de recuerdos. Quiero tomar en cuenta lo que dijiste, que no sabes si qué pasó, que como que casualidad que tu hija hoy te preguntó del apellido, de dónde venía tu apellido. Pasó como ayer. Ayer teníamos una invitada y exactamente la clase era exactamente de la bondad, cadena de favores. Y es una persona que trabaja cadena de favores. Yo lo que le puedo decir a todos, bienvenidos los que vienen por primera vez, también le puedo decir a los que ya tienen tiempo en 4K. 4K es el arca que Dios utiliza para la humanidad de transformación. 4K está dirigida por el Espíritu Santo. Esto no es casualidad, David, lo que te pasó hoy. Muchos de ustedes van a experimentar esto en las clases porque la transformación viene de adentro hacia afuera. Nosotros somos seres espirituales con experiencias humanas, así de simple, ¿ok? Entonces tómalo en cuenta porque esta clase va dirigida por él, no por mí, ¿ok? Juana María Candela, cuéntanos tu historia de empoderamiento de los apellidos de mamá y papá en un minuto. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Pues resulta que mi apellido Candelario y Ledesma son de origen español, Ledesma de Castilla y Candelario de Salamanca. Yo digo que fue por gracia de Dios que esos dos apellidos se unieron, Cándido Candelario y Mercedes Ledesma, dos personas especiales en la vida en mi vida y en la de mis hermanos. Somos 7 hermanos, estamos vivos, los 7, gracias a Dios. Somos una familia muy bendecida. Mis padres ya están en el otro plano con nuestro Padre Celestial, pero una historia familiar muy bonita. No sé cómo ustedes me están mirando, porque por primera vez salgo Te iba a con... decir, te iba a decir que te ves muy bien. Por primera vez te veo el fondo correcto. Aplauso y por favor para Juana. Sí, Espectacular.
Yo dije, después de su ponencia le digo que le quedó espectacular su fondo. Después le cuento la historia porque esto no tiene, tengo 3 meses en eso, déjeme decirle. Bueno, Pues te bendito aplaudimos, Dios. lo lograste. Pues bien, mi padre agricultor y mi madre ama de casa, lógico, ¿no? Mi padre, ellos vivían en el pueblo de Baní, se radicaron después en un poblado que se llama La Yayita de Recodo, un paraje muy lejano del pueblo, y allí mi padre construyó una pequeñita villa. Allí mi padre era agricultor, sembraba tomate, sembraba rubro de pequeña minoría, sembraba café. Regularmente nosotros crecimos y mi padre echó hacia adelante su familia con el café. Él era caficultor, lo sembraba, lo, lo, lo preparaba y luego lo llevaba a la factoría. A mi padre le otorgaban préstamo en el banco agrícola por medio del café para sembrar café y tomate. Y siempre mi padre tenía ese crédito al día porque era muy serio mi padre. Mi madre se ocupaba de las cosas del hogar, pero también le ayudaba a mi padre en las tareas de la agricultura. A veces a coger el café de la mata. Y siempre los dos, sobre todo mi madre, que era la batuta y constitución en la casa, porque ella era la que eh, nos guiaba a nosotros para que, como con ese impulso, para que lográramos nuestro propósito. Mi papá se encargaba de que no nos faltara nada, pero también mi padre era tan respetuoso y una persona que nos dio tanto amor que yo recuerdo cuando tenía como 10 años, en mi comunidad no había iglesia, simplemente escuchábamos el rosario en un radito y ahí nos poníamos alrededor de ellos y hasta que ese rosario no pasara no nos quitábamos de ahí. Recuerdo una vez que mi padre me sentó en su pierna y cuando terminó el rosario yo quedé como con una unción tan grande del Espíritu Santo que yo me fui a un rinconcito donde mi padre tenía un cuadrito del gran poder de Dios y de la Virgen María, la Virgen de la Altagracia, que en mi país esa es la patrona. Y yo me incliné y le dije al gran poder de Dios y a la Virgen María, cuando yo me case, que yo elija un hombre, yo quiero que ese hombre sea como mi papá, que siempre ha respetado a mi mamá y que me sea serio para toda la vida. Eso yo tenía como 12 años, más o menos, o 10 años. Y así ha sido mi vida. Encontré ese hombre que me ha respetado, que tenemos 43 años de casados. En definitiva, mi historia de familia es bonita, porque mi madre, nosotros teníamos que para recibir el pan de la enseñanza, cruzar un río que un río no, 3 pasos de río, que si llovía, nos teníamos que quedar al otro lado. Y nos íbamos en un burrito y nunca faltamos a clase. Yo recuerdo que una vez estaba en una escuelita y la profesora solo ponía su fecha de nacimiento, la fecha del día y el nombre de ella, Luz del Alba Ruiz, y la fecha del día. Cuando llegaba a la casa, mi mamá decía, déjame ver el cuaderno. Y yo le enseñaba porque ella era que nos revisaba la tarea. Y dijo ella, no, 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 se van para la otra escuela. Y nos quitó de ahí. Teníamos que irnos en un burrito. Mi hermano mayor se montaba en el burro y nosotros le arriábamos el burro. Pero así, para la gloria de Dios, me siento orgullosa de mis padres. Una historia muy linda, muy hermosa, porque verdaderamente querer es poder. Mi papá llevó un periódico una vez, yo estaba pequeñita allá a la casa, un listín diario, y vi que universidad del país abren escuela de administración de empresas. Ay, yo voy a estudiar administración. Y yo estudié administración. Tuve que venir al pueblo a vivir donde unos tíos, pasé mucho trabajo, pero después regresé a República Dominicana, aquí al país, a la ciudad principal, y entonces me inscribí en la universidad del país y ahí fue todo, ahí comenzó mi despertar. De verdad que me siento orgullosa de mis padres,
donde quiera que estén, en el plano que están, los amo, los honro y honro los apellidos que tengo. Gracias a todos. Ay, qué bonita historia. Gracias a ti por compartirla, porque empodera. Ya sabemos por qué tienes tanto amor, porque eres tan disciplinada, tan linda. Gracias, gracias. Yo les tengo buena noticia a ustedes. Estoy tomando nota de sus historias, porque hay algo bueno, bueno, bueno por ahí. Entonces, después le doy la buena noticia para el mes que viene, en una de mis clases. Se los voy a decir el mes que viene. Por eso estoy tomando nota. Vamos con Nélida Pérez, 1 minuto de tu historia, luego Jennifer, cerramos con Zoe y luego vamos a ver qué se llevan hoy. Tu historia, mi querida Nélida, levanta tu mano para que quedes arriba, princesa, la mano virtual. Ya voy, ay. ¿Ya? Ajá, ahora sí estás arriba en el panel. Cuéntanos, mi niña bella. José Tomás Pérez Villanueva y Nerva Lugo de Pérez. 64 años de casado. Mi papá murió hace 6 meses, a los 92 años. Mi mamá la tengo todavía aquí, a los 85 años. Endereza, amor, pasión. Mi padre, soñador, mi madre, los pies en la tierra. Mi padre, siempre emprendedor, de sueños, de anhelo. Jamás faltaba a la empresa ese entusiasmo de querer todos los días ir a trabajar. Y parrandero hasta más no poder. Pero llegaban, se bañaban y se iban al trabajo. Mi mamá administraba el dinero, mi papá regalaba el dinero, pero había un equilibrio. Siempre siempre ellos de la mano parecían unos niños. A la edad que tenía, uno no podía vivir sin el otro. Y me hace falta. El domingo cumple 6 años, 6 meses de fallecido mi padre. Pero me enseñó de que no le tenga miedo a nadie. El lema es, échele pichón a la vida. A la edad que tenía, siempre fue un hombre muy, pero muy abierto de mente. Jamás nos prohibió nada, más bien nos alentaba. Y mi mamá apoyaba a mi papá. Con todo, jamás veía el lado negativo de la vida. Jamás, yo nunca le decía, esto no, nunca nos prohibió. Una vez sí me prohibió, una vez, y le dije hasta las 6 de la mañana, sentada en su cama, ¿por qué no? Y me explicó. Pero de él aprendí eso, que la tenacidad. De origen alemán, la tercera generación, como mis abuelos eran hacendados, pero por cuestiones de la vida entró a caballo a una iglesia y se acabó el reinado de Manuel Pérez. Mi papá tuvo que trabajar mucho, llegó a Caracas, conoció a la princesita de mi mamá, porque mi abuelo por parte de mi mamá era guajiro, era un cacique, pero fue a la gran ciudad y se casó con un hijo de alemán, de judíos. Es una mezcla increíble, pero esa sangre la llevo adentro, la tenacidad, el amor, la fe católica hasta los tuétanos, porque ellos fueron catequistas, y esa parte religiosa, mi mamá, con 64 años que estuvo de casado con Tomás Pérez, siente un alivio, un amor porque está con Dios, el amor de que Dios está con él en sus brazos, igual que la Virgen. Esos son mis padres, mi ejemplo. Y todos en la familia somos mis hermanos, tienen muchos años de casados también. Y bueno, yo apenas tengo 17, voy a cumplir 18, pero yo no quería menos que eso, un amor eterno. Esos son mis padres, Tomás, Minerva, Pérez y yo. Gracias por tu historia, princesa, qué bonita, me gustó también. Con razón que eres así, tan tenaz y muy administradora también como tu madre, muy responsable. Bueno, vamos a ver en 1 minuto la historia de liderazgo de
del apellido de Jenny Cruz y también de su papá y su mamá. Abre tu micrófono, Jenny, please. Bien, mis apellidos son Cruz Villanueva. Mi papá es un hombre que lo operaron de corazón abierto. A él lo operaron el año 2016 en el hospital de Guatemala. Ay, se me olvidó el nombre, perdónenme. En Unicar, perdón, en Unicar yo tenía 12 años cuando él lo operaron. Mi papá eh, le dieron más de 8 infartos en esa operación y pues Dile corazoncito a Jennifer. ok, lo operaron más, le dieron más de 8 infartos. El doctor bueno, lo dieron por muerto. El doctor que lo ayudó a volver a la vida no le tocaba trabajar ese día y solo llegó a destaparlo y volverlo a la vida. Mi mamá es una mujer que siempre se quedó a apoyarlo a mi papá y más en ese momento. A mi mamá la operaron hace un año de la garganta, le quitaron no sé si alguien me puede ayudar, se llama la tiroides, la operaron de la tiroides a ella. También le habían dicho que tenía cáncer, se hizo otra, una biopsia y le salió que no tenía absolutamente nada, le dijeron que estaba limpia, que solo había sido inflamación. Pues mi papá, para mí, el apellido Cruz representa fe y pues el apellido Villanueva, si no me equivoco, representa pueblo nuevo, pero para mí es como nuevos caminos y nuevas oportunidades. Wow, tal cual, nuevos caminos y nuevas oportunidades para ti, Jenny. ¿Qué edad tienes tú, princesa? Yo tengo 21 años. Ay, esto está lindo, la flor de la juventud, esa cochita linda. Pero fíjate, de los 12 años, un proceso con su papá, su mamita. Gracias por estar aquí en 4K compartiendo las historias de liderazgo de mamá y papá. Y ahora te toca a ti llevar la bandera, el liderazgo de algo nuevo. Zoe, comparte con nosotros en un minuto, porque son las 2:58. Ya vamos a cerrar Sí, la eso sala. veo. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Yo quiero A tu hablar y he orden. escuchado a todos, muchas gracias. Cuando el poder se impone ante la fuerza. ¿Por qué ello? Yo decía hace poco que mi mami y mi papi ambos comparten el hecho de haber empezado a trabajar con menos de 6 años. Sí, mi mamá de una historia precisamente de que tuvieron que irle, estarle cambiando los apellidos porque se robaron a mi abuela. Entonces cambiaban los apellidos para que no la encontraran. Eh, Va el poder sobre esta fuerza porque se impone desde adentro. Ese niño que creció mi padre en colonias que donde se podría decir de las más peligrosas en México, sí, se dice que una flor sale de un pantano, porque ni asesino, ni malandro, como le llamamos aquí, o de alguna persona mala. Al contrario, todo eso que quiso él tener de amor y que no tenía por andar en calles para poder subsistir, y de hecho le llevaba, al ser el más pequeño de 16 hijos, sus hermanos obviamente eran mucho más grandes que él. Tengo primos que son más grandes que mi padre en edad y que ahorita ya van a cumplir mis padres 50 años, sí, de estar juntos y que se encontraron precisamente desde ese coraje de querer crear algo mejor de lo que les tocó vivir. Sí, yo soy una niña arcoíris. ¿Qué significa esto? Que antes de mí hubieron 3 intentos de tener un bebé. No pudieron tenerlo porque uno nació y al poco momento hubo una neumonía, la otra también y el tercero fue un aborto. Cuando yo nazco, sí, mi papá le gusta llamarme Zoe porque significa vida y vida en abundancia, sí.
Pero al llegar con el sacerdote y que todo lo amexicanizaban, en lugar de Zoe, me ponen Zoila. Y hace más o menos 10 años, el nombre de Zoila significaba tragedia, sufrimiento, dolor. Y yo estuve en contra de eso. ¿Por qué? Porque en la escuela era de soy la que barre, soy la que baja, precisamente aquí, Carlitos, y en México lo pueden decir. Hace años, precisamente en el bachillerato, porque solamente de mi padre escuchaba ese nombre con devoción. Si yo nunca tuve el valor de decirle a mi papá, mira, me llama así el maestro, porque yo sabía que para él tenía un buen significado. Desafortunadamente lo transformó el sacerdote. Sin embargo, el poder va más allá y se impone. ¿Por qué? Porque desde el momento que dije, ok, soy la mujer, porque tomé mi nombre con fuerza y dije, soy la mujer que construye. Te tengo una buena noticia. Está comenzando ya el La proceso otra, de la otra parte. 3 y la, 1. Nos vemos el día lunes. Gracias por tu aporte, mi querida Arco Iris. Dios me la bendiga.